se jugaba la fecha 27 de la Liga Rusa, donde el Dinamo visitaba al Krylia Sovetov, en un duelo donde Luis Chávez salía al campo como titular. Los equipos combatían en media cancha para hacerse con el esférico, y es así que Chávez tendría sus primeras apariciones. Con tan solo un minuto de juego, el Dinamo logra filtrarse al área a través de una jugada individual de Yaroslav Gladyshev, quien asistió a Nicolas Moumi para hacer el primer gol. Esta anotación ponía la situación en control para los policías, ya que les permitió armar su juego con mayor holgura. Luis Chávez se ubicaba detrás de la media cancha y funcionaba como pivote, complementando las marcas y siendo una salida usual entre sus compañeros. Es así que el conjunto azul pudo ganar seguridad, consiguiendo afianzarse desde la mitad de la cancha. Sin embargo, un momento de relajación al minuto 30 permitió que se consolidara un contragolpe por parte del Krylia, donde el mismo defensor del Dinamo terminó de meter la pelota en su propio arco. Después del empate, los policías adelantaron líneas, lo que involucró que el equipo se desplegara a la ofensiva. De esta manera, Chávez encontró posición de tiro desde la media distancia y por poco consigue que el arquero fallara, al tratar de retener la pelota con sus manos. El conjunto azul marino terminaba mejor la primera parte, pero no le alcanzaba para sumar otro gol en la pizarra. Así daba pie al comienzo del segundo tiempo. Sin embargo, este inicio no sería muy prometedor para el Dinamo, debido a que Jorge Carrascal se hacía expulsar por una agresión cuando no tenía la pelota. La situación parecía complicar el parado del equipo. Sin embargo, de manera sorpresiva, el Dinamo consiguió mantener el esférico y empujar al Krylia a su propio lado del campo. Es así que al minuto 54, Chávez le cedió el esférico a Yaroslav Gladyshev, quien se volteó y colocó la pelota en el ángulo para lograr la anotación. El partido seguía y el Dinamo gestionaba los arranques del equipo local, lo que evitaba posibles asaltos en la defensa. Después, Chávez perdía un balón en zona importante, pero por fortuna el contragolpe no se pudo efectuar, lo que les permitía reacomodarse. Más tarde, el mexicano peleaba un balón por el aire, pero durante el forcejeo terminaron pateando a Chávez. El azteca estaba tendido en el césped y esperaría las asistencias médicas para recuperarse. Sin embargo, la lesión lo obligó a salir de cambio al minuto 61. Más tarde, los policías volvían a sorprender con un pase que tomó mal parada a la defensa, dejando que Yaroslav Gladyshev entrara solo para hacer el tercer gol. En la tabla de posiciones, el Dinamo se encuentra en el quinto lugar sumando hasta el momento 50 unidades. Llegaba el día donde se disputaba la gran final de la Copa de Bélgica. Por un lado se encontraba el Anderlecht y del otro el Club Brujas. Para este duelo, César Huerta estaba en el 11 inicial. El conjunto de la academia tenía un mejor comienzo pisando el área rival. Por lo mismo, las primeras apariciones del mexicano fueron para pelear la redonda en zona defensiva. Huerta lo hacía bien en este rubro, ya que no otorgaba espacios al momento de marcar e incomodaba a los contrarios. Por la misma situación, el Anderlecht tenía pocas opciones al frente, y cuando lo hacía generalmente se abrían espacios que le permitían trasladarse con velocidad. Pero a pesar de que se abría la defensa del Club de Brujas, no los pudieron agarrar mal parados, pues al final el equipo negriazul siempre realizaba bien su conversión a la defensa. Después de pasar la media hora de juego, vino una etapa donde el conjunto del Anderlecht tendría mayor posesión, hostigando el área del conjunto negriazul. Sin embargo, dicha etapa no sería aprovechada por el conjunto blanco, pues nunca supo abrir a la defensa, y la realidad es que tampoco tuvo llegadas prometedoras.
al cierre del primer tiempo, el club de Brujas parecía recuperar la batuta del juego, llegando a línea de fondo por el costado, pues era la zona de mayor influencia. En una jugada aislada, Huerta lograba recibir en los linderos del área, abriéndose la mejor opción que tuvo en la portería contraria, pero al dar la media vuelta para tirar, el balón salía demasiado débil a las manos del portero. En la siguiente jugada, el club de Brujas llegó por la banda, y con un centro a Romeo Vermand, el jugador no perdonó y el balón cruzó la línea de gol. En la segunda parte, el Anderlecht era el club que más necesitaba proponer. Fue así que el conjunto blanco tomó mayor protagonismo en esta fase del encuentro. Aunque Huerta, que estaba en la banda derecha, no terminaba de ser un catalizador para su equipo, pues si bien acompañaba a sus compañeros en los traslados, le faltaba encarar más, aunque en parte se debía a que el mexicano lo colocaban como lateral y no como extremo, lo cual generaba que estuviera más al pendiente de no descuidar la defensa. Al minuto 60, en otra jugada por la banda, Romeo Vermand volvía a repetir la dosis con un remate que pasaba por encima del portero. El segundo gol cambiaba el panorama del encuentro, pues el orden defensivo del club de Brujas daba la impresión de que tenía todo bajo control. Por esa razón, a pesar que la diferencia de goles no era muy grande, lucía difícil para el conjunto vestido de blanco. El Anderlecht tuvo que hacer cambios por necesidad si querían darle un giro al partido. Es así que Huerta salió del campo al minuto 67. El equipo mejoró con las modificaciones que hizo el técnico, aunque el gol llegó tarde, pues cayó en el minuto 90 por obra de Luis Vázquez. Los violetas todavía tuvieron una chance más. Pero después de eso, el árbitro ya no dio más tiempo y terminó el encuentro. El mexicano llegó a su primera final, pero no pudo coronarse, y de esta manera terminaba la Copa de Bélgica, donde el Anderlecht tuvo que conformarse con ser el subcampeón de esta edición. El AEK de Atenas se presentaba por última ocasión en su estadio en la presente temporada para medirse al Panathinaikos en la ronda del campeonato de la Liga griega. Con la intención de conseguir el segundo puesto y acceder a la previa de la Champions League, Orbelín Pineda saltaba a la cancha. El guerrerense mostró sus cualidades desde los primeros balones que tocó. La lucha en el medio campo no sería nada sencilla, enfrentando a jugadores físicamente potentes que a base de fuerza salían de la presión inicial de los atenienses. Apenas corrían 5 minutos cuando Orbelín se desmarcó y recibió entre líneas, pero un mal control permitió el despeje de la zaga. Pineda facilitaba que su equipo transitara con agudeza mediante toques de primera, entendiendo el posicionamiento de sus compañeros y provocando mano a mano en distintas zonas del campo. Sin embargo, este estilo no era infalible y muy pronto el maguito descubriría las consecuencias de un pase impreciso o de mantener la pelota por demasiado tiempo. El equipo del Trébol no se dejaría dominar tan fácilmente. Fue inteligente en su presión y su orden defensivo, sabiendo frenar a los más desequilibrantes. El partido irradiaba intensidad en cada metro del campo. Tras una recuperación, Orbelín se desmarcó en profundidad, pero su disparo se perdió entre un mar de piernas. Pineda comenzaba también a resentir el rigor físico que imponía la oposición, por lo que buscó sumarse más arriba, recibiendo un trazo largo desde la zaga. Pero tras perder el control del balón, intentó un sombrerito y pidió un penal que no existía. Las fases del juego donde Orbelín podía desentenderse del mediocampo y actuar como enlace con la delantera eran las más productivas para el AEK. En cambio, cuando se veía obligado a involucrarse en la fricción del medio, era superado por la intensidad rival y perdía los duelos. Aún así, no podía evadir completamente ese rol y tuvo que meterse al meollo del asunto, buscando recuperar la pelota en campo propio.
Se acercaba el descanso mientras el águila bicéfala continuaba su travesía por desestabilizar el esquema del Panathinaikos. Orbelín volvió a filtrarse entre líneas y generó una nueva oportunidad, en la que se pidió una mano dentro del área tras la caída de un defensor. Pero los minutos siguientes fueron menos productivos para el mexicano, quien comenzaba a verse superado en la toma de decisiones, justo cuando los visitantes intentaban hacerse con el control del partido. Pineda se resarció recibiendo de espaldas frente a la defensa. Con una media vuelta protegió el balón y abrió espacio para Koita, quien sirvió para que Eric Lamela pusiera el 1-0 para el AEK. En sus siguientes acciones, el guerrerense intentó atacar la espalda de la defensa, escorándose por derecha, pero no encontró éxito en esos duelos, quedándose a la sombra de la marca rival. Mientras tanto, el Panathinaikos respondía y encontró el empate con un tremendo misil de Ounagi desde fuera del área. Tras el tanto, Orbelín perdió protagonismo y prefería posicionarse más arriba o más atrás, esquivando la zona más agresiva del juego. El golpe definitivo llegaría tras una rápida reconversión ofensiva, en la que Pierrot cometió un penal. Swiderski fue el encargado de engañar a Brignoli y firmar el 2-1. Los cambios urgentes llegaron de inmediato, y con ellos terminó la participación de Pineda. En los últimos minutos, el AEK estuvo cerca del empate con un testarazo al travesaño, pero el resultado no se movería. Desde que arrancó la postemporada, el AEK no ha podido ganar un solo partido, y esta derrota los deja en la cuarta posición, fuera de los puestos de Champions, cerrando así una campaña decepcionante. En un duelo clave en la pelea por la permanencia, el Boavista se enfrentaba al ABS en la antepenúltima jornada de la Liga de Portugal. Guillermo Ochoa saltó al campo como titular, viviendo una primera parte relativamente tranquila, pues desde el arranque se notaba que su equipo estaba conectado y decidido a conseguir la victoria. El jalisciense buscaba generar peligro desde su arco con despejes largos hacia los delanteros, pero ninguno de esos intentos derivó en jugadas significativas. Mientras tanto, su equipo comenzaba a establecer mejores conexiones ofensivas en campo rival. Al cruzar los 20 minutos de partido, el juego se abrió y por fin vimos más actividad en ambas áreas. Aunque los disparos rivales no pasaban de intentos lejanos sin mayor dirección, quedando dentro de la órbita controlada del arquero mexicano. La segunda mitad mantendría una dinámica similar. Boavista adelantaba líneas y acumulaba hombres en el área rival, mientras que la defensa del ABS se mostraba firme, resolviendo los duelos para evitarle trabajo a su portero. El dominio de las Panteras era creciente, y el ABS comenzaba a desaparecer ofensivamente. Ochoa tocó el balón con las manos por primera vez cuando el reloj marcaba 52 minutos, señal de que su defensa había funcionado. Pero también un indicio de que su zona comenzaba a llenarse de tensión. Fue justo cuando Boavista más apretaba, metiendo a los defensores en su propia área, que llegó el gol. Un centro milimétrico fue conectado con precisión por el capitán Nené, que puso al frente al ABS en una jugada quirúrgica. Las Panteras respondieron de inmediato con disparos de media y larga distancia, mientras que el ABS tuvo en sus pies una oportunidad clara para sentenciar. El primer remate con dirección a portería del Boavista finalmente llegó y fue letal. Pérez encontró un resquicio por izquierda, sacó un disparo cruzado que terminó clavándose en las redes. Da la impresión de que Ochoa no recorrió bien su poste, y ese desajuste permitió el empate en la primera llegada real de los locales al arco. Con el empate, Boavista se volcó con todo. El ABS, por su parte, se desmoronaba anímicamente, evidenciando las carencias que lo han mantenido en zona de descenso durante toda la temporada. Abascal estrelló un disparo de media vuelta en el poste izquierdo de Ochoa, y poco después, el arquero atrapaba sin problemas un intento débil del ABS. El golpe definitivo llegó cuando Diaby ganó la espalda a la zaga visitante.
y sin oposición definió al rincón para sentenciar el 2-1. Con este marcador se produce un triple empate en el fondo de la tabla entre Boavista, ABS y Farense, todos con 24 puntos. El ABS está obligado a sumar en sus últimos 2 partidos y esperar una combinación favorable de resultados que, al menos, les permita disputar el playoff de promoción ante el tercer clasificado de la segunda división. El Copenhague afrontaba una visita complicada ante el Brøndby en el 6º partido de la ronda por el campeonato de la Superliga danesa. Rodrigo Huescas iniciaba el encuentro desde la banca luego de haber tenido minutos en la Copa. A pesar de que los leones parecieron sentir el peso de la localía en los primeros compases, supieron recomponerse y fabricar una jugada inmejorable para Larsson, quien abrió el marcador al 37. El Brøndby había tenido un ligero dominio durante la primera mitad, pero no consiguió igualar el marcador antes del descanso. Ya en el entretiempo, Rodrigo se quitó la casaca de suplente y se alistó para tener acción en el complemento. Uno de los objetivos del Copenhague era conservar la posesión para enfriar cualquier intento de reacción por parte del conjunto local. Por eso, los primeros toques de Huescas fueron conservadores, enfocados en controlar el tráfico por su banda. El mexicano se mostró destructivo en defensa, cerrando espacios con disciplina junto a sus compañeros. Al minuto 53 tuvo su primera intervención ofensiva. Un trazo largo lo puso en un mano a mano por la banda. Sin embargo, al estar en inferioridad numérica, prefirió pausar y esperar el apoyo. Copenhague sabía que podía manejar el ritmo del encuentro a su antojo, aprovechando que la urgencia era del rival, tomándose su tiempo para construir con calma cada avance. El Brøndby había perdido la insistencia del inicio de la segunda mitad, lo que permitió a los visitantes asentarse en campo rival. Huescas seguía peleando cada balón, manteniéndose como una pieza clave en ambas fases del juego. El plan del equipo capitalino marchaba a la perfección. Con presión alta, dividían la posesión y obligaban al rival a cometer errores. Fue precisamente así como al minuto 62 recuperaron el balón en 3/4 de cancha. Rodrigo, atento a la jugada, realizó una carrera para doblar a su compañero por la banda y mandó un centro cruzado de primera. La pelota abrió espacio para que Pereira sacara un disparo inatajable que se convirtió en el 2-0. Era un momento ideal para el Copenhague y también para el jugador oriundo de Naucalpan de Juárez, que no solo ofrecía garantías defensivas, sino que se sumaba con determinación a cada transición ofensiva. Los leones sometían al Brøndby, que empezaba a mostrar signos de desesperación, pero los visitantes no aflojaron. El tercer tanto parecía llegar cuando Larsson remató tras una jugada colectiva, pero fue anulado por una falta sobre el arquero. Sin embargo, no tardaría mucho en concretarse el golpe final. Apenas unos minutos después, una jugada a balón parado terminó en el merecido 3-0. Mientras algunos aficionados del Brøndby comenzaban a abandonar el estadio, el Copenhague disfrutaba en la cancha con la soltura que brinda un marcador cómodo. La armonía colectiva y el talento individual salieron a relucir, mientras el rival se resignaba a ser un espectador del espectáculo que ofrecían los visitantes. El marcador pudo ser incluso más abultado, pero al equipo le faltó un poco de tranquilidad en la zona de definición, aunque realmente habían probado su dominio desde tiempo atrás. Ahora el Copenhague se prepara para recibir al Midtjylland en casa, en un duelo que podría decidir el título de liga. El Genoa de Johan Vázquez recibía al Milan de Santiago Jiménez en el estadio Luigi Ferraris por la jornada 35. Sin embargo, solo el defensor mexicano fue titular de inicio. El reto no sería menor para Vázquez y el Vecchio Balordo, que supieron resistir el buen arranque rosonero. Johan, como es habitual, salía desde la central para competir en medio campo y morder a los jugadores más peligrosos, especialmente a Loftus-Cheek, con quien sostuvo un duelo intenso por el control de esa zona del campo.
A pesar de que el visitante generaba cierto peligro, los hombres de ataque del Genoa también se hacían notar con aproximaciones a la meta de Maignan. Cuando la pelota circulaba en su zona, Johan intentaba buscar directamente a los delanteros con trazos largos, esperando que ganaran la espalda de la defensa rival. Era una apuesta arriesgada. Si no funcionaba, la posesión volvía al Milan y obligaba al Genoa a retroceder. La iniciativa del sonorense no terminaba de dar frutos, pero el equipo mandó un mensaje de advertencia cuando en un tiro de esquina, Maignan salvó de forma milagrosa en la línea. Esta era una faceta del juego donde los locales se sentían cómodos. El duelo, sin embargo, había entrado en un bache, con pocas emociones en las áreas y un Milan ofensivamente apagado. Buena parte de esa desconexión tenía nombre y apellido: Johan Vázquez, que junto a su línea defensiva se mantuvo firme, preciso en los cruces y contundente en los duelos individuales. Cada intento rosonero por progresar se topaba con un muro bien plantado, y el central mexicano era pieza clave de ese dispositivo que neutralizaba las virtudes del rival y transformaba la frustración en un arma silenciosa. En una de las pocas escapadas peligrosas, Leao encontró un espacio para Pulisic, quien logró quitarse la marca de Johan, pero su disparo fue detenido por Leali. El Genoa arrancó la segunda mitad con intensidad, presionando alto y metiendo al Milan en su propia cancha. Las individualidades del visitante asomaban, pero eran contenidas sin demasiados problemas. En ataque, los locales apostaban por triangulaciones rápidas entre el lateral, el interior y el extremo para ganar metros por las bandas. Pero cuando estas combinaciones no fluían, el Genoa recurría a una variante interesante: liberar a Johan Vázquez de su zona natural en la zaga para actuar como líbero adelantado. La circulación del Milan se volvió cada vez más complicada, así como al minuto 57, donde Vázquez interceptó un pase dirigido a Pulisic y habilitó la jugada que culminó con un centro cruzado y un disparo raso de Frendrup. El mexicano también contó con algo de fortuna cuando un pase largo rebotó en la espalda del delantero estadounidense, que aún así continuó la acción en un ya conocido duelo de la CONCACAF entre ambos. Vitinha, que había entrado de cambio, fue el encargado de hacer bailar las redes y poner enfrente a su equipo. Poco después, Johan tuvo su oportunidad en un tiro de esquina, pero su remate fue débil. La lluvia comenzaba a caer con fuerza, y llegaron los cambios que cambiarían el rumbo del partido. Al minuto 69, Santi entraría a la cancha para tratar de cambiarle la cara al equipo. El Bebote fungía como poste para darle salida a sus compañeros, así como al minuto 72, cuando retuvo el esférico y esperó el apoyo para cederle el balón, donde al final Pulisic la terminó mandando a las gradas. Minutos más tarde, Santi se movía a la banda para captar un servicio al espacio. En línea final, mandó un centro en diagonal que habilitó a Rafael Leao, que fusiló a portero y defensa para el empate. No pasó mucho tiempo para que después se desprendiera otra jugada, pero ahora del otro carril, siendo similar en su elaboración y terminando del mismo modo en el fondo de la red. El Milan había conseguido darle la vuelta al marcador en menos de 3 minutos, y ahora los planes cambiaban, pues tocaba tener el esférico y evitar el peligro en su puerta. Al minuto 83, Joao Félix hacía muestra de su habilidad llegando al área, pero solito se ahogaba y no le cedía el balón al mexicano que lo acompañó en la jugada. El Bebote tuvo que rescatar los balones por aire, para que sus compañeros pudieran construir su juego a raíz de esto. Dicha situación presentó diferentes resultados, donde en algunos casos cumplía bien al bajar la pelota para distribuir a sus compañeros y otras ocasiones lo hacía de manera defectuosa y perdía el esférico. Para cerrar el partido, Rafael Leao hacía un disparo que soltó el arquero. Y aunque el Bebote no pudo llegar al remate, alcanzó a mantener el esférico en el área, pero al final se diluía la opción. Para Johan, los minutos tras la entrada de Santi no fueron diferentes, pero cada vez era más evidente la cantidad de atacantes que se acumulaban en la zona izquierda.
Tanto es así que Santiago atacó esa misma banda y en el pase cruzado que realizó lo agarró a contrapié y solo le quedaba intentar poner el cuerpo al fierrazo de Rafael Leao. En el segundo gol, Johan estaba tan concentrado en no dejar solo al Bebote que con su movimiento al primer poste abre el espacio por el que Joao Félix se colaba para provocar el autogol. Después de la remontada, Vázquez volvió a los pases largos en busca de una respuesta en un escenario ya descontrolado. Sin embargo, el Milan supo manejar la ventaja con oficio. En los minutos finales, Johan se sumó al ataque casi como delantero, y en un curioso giro de roles, fue Santi quien terminó por negarle el milagro. Con esta derrota, el Genoa se queda en el lugar 13 con 39 puntos, mientras que el Milán llegó a 57 unidades, quedándose a 6 puntos de alcanzar un puesto europeo, pero se ve complicado que lo logre, pues restan 3 jornadas por disputar y una combinación de resultados que deben favorecerlos.